Voy a empezar con una lectura en San Mateo capítulo 21, versos 28 al 32. Dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Habrá parecido con alguno de nuestros hijos? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, Juan el Bautista, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En esta parábola de los 2 hijos vemos 2 manifestaciones de actitudes rebeldes en los hijos con respecto a la orden de un padre de que sus hijos vayan a trabajar a su viña. Y uno contesta: no quiero, pero después arrepentido por el amor de su padre va a trabajar a la viña. El segundo le contesta: sí voy, pero como su deseo es hacer su propia voluntad, no va. Y Jesús usa esta parábola para enseñarle a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, que se consideraban los buenos, como los publicanos y las prostitutas, a los que ellos consideraban los malos, reconocen más fácilmente el amor de Dios. Esta parábola nos enseña que ambos hijos, fíjese, y todos somos hijos del Señor cuando entregamos nuestra vida a Cristo, todos somos invitados a servir en el reino de Dios. Pero primero tenemos que creer en Jesucristo y tenemos que obedecerle para trabajar en su viña. Y nosotros vamos a obedecerle al Señor cuando cumplimos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. Si no, se convierte en la gran omisión. Ahora, con relación a esta parábola de los 2 hijos y de sus actitudes de rebelión, fíjese, aunque uno de ellos se arrepintió, hoy, a la luz de varios sucesos que acontecieron el año pasado, quiero hablar de varias influencias que están viniendo en contra de nuestros hijos, provocando en ellos rebelión, violencia, resentimiento, etcétera. Por años las vidas de nuestros hijos adolescentes, fíjense, han estado siendo atacadas por la pornografía, por la drogadicción, por el satanismo, etcétera. A través de la música de rock pesado, con mensajes de rebelión, de sexo libre, de ocultismo y de mucha, pero mucha violencia. Igual a través de los medios de comunicación. Y con series de caricaturas que promueven el karate y el kung fu, como Dragon Ball, Ranma y medio, etcétera, y películas muy violentas que continuamente usan un lenguaje muy obsceno, como Historia Americana, etcétera, y juegos de video donde hay que destruir al enemigo y casi todos son enemigos. Jesucristo dijo que antes de su venida al mundo, el mundo estaría lleno de violencia, como en los días de Noé, dice en Lucas 17:26, antes de su segunda venida. Y en Génesis 6, versos 5 y 13, con Noé, que el mundo estaría lleno de violencia. El año pasado, fíjense, 3 jóvenes en una semana se suicidaron en Mexicali. Uno de ellos lo estuvo anunciando hasta que se disparó con una escopeta. Otro caso que ha sacudido al mundo es el caso de un bachillerato en Colorado, en Estados Unidos. En este último, 2 jóvenes miembros del grupo de las mafia de las gabardinas negras, emulando a una película, mataron a 15 personas e hirieron a 28. Y pusieron una bomba en la escuela y terminaron suicidándose. Las investigaciones realizadas posteriormente revelaron algunas de las posibles causas de la conducta criminal de estos jóvenes. Una era la influencia de la música de Marilyn Manson, de rock satánico, con mensajes de eliminar al que les rechace. Él compuso también El Anticristo Superestrella, entre otras obras. La segunda influencia que vieron son influencias de películas, como esa película Historia Americana, etcétera, juegos de video y Nintendos muy violentos. La tercera causa que encontraron es la influencia del neonazismo. Esos los skinheads, los que se cortan el pelo mucho. Y era el tiempo del aniversario de Hitler, etcétera. Otra que encontraron fue el sentimiento de rechazo que experimentaron estos muchachos de sus mismos compañeros de la escuela. Una joven de esa escuela comentó que ellos solo aceptaban a los jóvenes que usaban ropa de marca. Y como ellos no la usaban, les rechazaron. Y en reacción ellos formaron su propio grupo, la mafia de las gabardinas negras. Y quisieron vengarse de toda la escuela. Ahora, quiero revisar algunas influencias que están sobre nuestros niños y nuestros jóvenes. Primero es la inmoralidad, la violencia, la homosexualidad, el ocultismo, promovidas por caricaturas japonesas, fíjense, y aún por las empresas Disney.
y sus filiales de películas pornográficas, porque tiene filiales de películas pornográficas. En segundo lugar está la nueva enseñanza en algunas primarias de México, donde se presenta muy explícito el acto sexual para los niños en películas como La Paloma Azul, que en varias escuelas en Mexicali de niños de primaria se presentó. Y ahí se habla de diversidad de género, no solo masculino y femenino, sino otros que pueda haber. Con todo esto, fíjense, vemos cómo las mentes de los hombres, y especialmente la de los niños y los adolescentes, están siendo moldeadas por un estilo de vida y una conducta totalmente anticristiano. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Dice, el anticristo, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego en Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, fíjense, aquí se habla de tres cosas. Una, muchos anticristos. Tipos del anticristo, pues han sido Nerón, Hitler, etcétera, ¿no? Otra cosa que se habla es de la persona del anticristo. Ese es un hombre peor que todos los que han existido, que va a venir un día. No sabemos cuándo. Y en tercer lugar se habla del espíritu del anticristo. Esa es una filosofía que está en contra de Cristo. La filosofía de la nueva era. La nueva era es un sistema de pensamiento que incluye el hinduismo, con su terrible ley del karma, el budismo, la teosofía, el espiritismo, la astrología, la brujería, objetos tales como cristales, pirámides, unicornios, pulseras, etcétera. Y ellos pretenden buscar un gobierno mundial con un líder mundial, una moneda mundial, una lengua y una religión mundial que abarque a todas ellas, siendo Dios el hombre mismo. Y ellos pretenden conformar al hombre a ese sistema. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a las modas, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 dice, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de conocer al Señor, vivíamos en esa corriente. Fíjense, bajo el dominio y el control del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. En tercer lugar está la enorme influencia de los medios de comunicación. Cine, prensa y especialmente la televisión. Y por otro lado está la poca influencia de los padres con sus hijos. En Jeremías 47, verso 3 dice, los padres no cuidan de sus hijos porque sus manos están sin fuerzas. Nos hace falta la fuerza de Dios. Y para entender mejor esto, necesitamos conocer lo siguiente. Fíjense, nuestra generación vive en un mundo completamente diferente. Piense, por ejemplo, en lo que es la televisión. Todos la miramos, aunque no sabemos bien cómo funciona. La mayoría de nosotros puede responder, pues que no conoce bien el funcionamiento, pero la hemos visto. Las computadoras. Ahora vivimos en medio de las computadoras. Los aviones, ahora vemos esos aviones grandísimos, los Jumbo, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un aparato de ese tamaño pueda volar? Pero vuela. Lo mismo es válido cuando encendemos la luz, cuando ponemos en marcha el carro, cuando arrancamos el sistema de la computadora. Fíjese, todo esto es parte de la vida moderna, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, fíjese, a principios de 1900, Harrods, la tienda de departamentos de Londres, en Inglaterra, instaló un nuevo equipo completamente revolucionario. Ellos lo llamaron la escalera mecánica, la escalera eléctrica. Y la gente no sabía qué pensar de ese nuevo artilugio. Les preocupaba, fíjense, lo que le pasaría a sus cuerpos si se sometían tan rápido a un cambio de altura de 4 metros. Las preocupaciones eran tan grandes que les servían un vaso de brandy a los que llegaban al piso de arriba. Fíjense, eso era para ayudar a la gente que se había visto sometida a la rápida ascensión de 4 metros. Por cierto, sabemos que no hay ningún efecto físico. Ahora unos se avientan en paracaídas con unas ligas desde unos puentes hasta abajo y no les pasa nada. Si no se rompe la liga, ¿no?
Pero fíjense, lo que tenía asustada a la gente era la nueva tecnología. Así que en la actualidad lo realmente sorprendente no es lo nuevo, sino en la forma en que nosotros reaccionamos ante lo nuevo. Hoy en día, lo nuevo hay que probarlo y hay que hacerlo de inmediato. ¿Qué dice la publicidad? Simplemente hazlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En Proverbios 5:22 dice, apresaron al malo sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de su pecado. La nueva era enseña, haz lo que sientas, si se siente bien, pruébalo. Y la Biblia enseña que es por fe en la palabra de Dios, no lo que uno sienta. Por ejemplo, en la salvación, es por fe, no por lo que uno sienta. Por eso me preocupa ver a creyentes que siguen lo que impresiona sus sentidos y lo que impresiona sus emociones y no lo que Dios dice en su palabra. Vivimos en un punto crucial de la historia. Vivimos en una generación que está experimentando una transformación desde el atraso hasta la era espacial. Para los que estamos en edad madura, ¿no? Porque aunque yo todavía me vea muy joven, tengo que reconocer que ya estoy en la edad madura. Tengo 55 años. Para los que estamos en la edad madura, la situación queda muy clara cuando comparamos a nuestros padres con nuestros hijos. Piensa en la diferencia entre el mundo que nuestros padres vivieron y el mundo en el cual viven nuestros hijos. Los niños de ahora hablan un lenguaje de megabytes, RAMs, VR, realidad virtual, ciberespacio, la red. Y estas palabras que pertenecen al corazón mismo del mundo moderno casi no tienen ningún sentido para una persona arriba de los 50 que no se ha actualizado. La explosión tecnológica ha creado, fíjense, la primera verdadera brecha generacional en la historia humana. Hemos llegado a un punto de la historia del mundo cuando los abuelos cuentan cosas de cuando yo era niño, que verdaderamente están describiendo un mundo totalmente diferente al que viven sus nietos. Y los nietos ni siquiera entienden. Dice, se le rayó un disco, un niño, ¿un disco? ¿Qué es eso? Sí, dices, ¿pero un disco? Los nietos no solo viven en una generación que es completamente distinta de la generación de sus abuelos, sino que viven también en una época totalmente diferente de cualquier otra generación en particular dentro de la historia del mundo. Una de las señales que da la Biblia de los últimos tiempos, y la más descuidada, dice que la última generación antes de la venida de Cristo vería un aumento grande y único en el conocimiento. Fíjense, el ángel dijo al profeta Daniel que en el tiempo del fin, ahí en Daniel 12:4, dice, muchos correrán de aquí para allá. Yo he estado una mañana desayunando en Israel, ¿no? Comer al mediodía en Europa y cenar en México. Algunos correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia se aumentará. Ahora bien, sabemos que el conocimiento siempre ha ido creciendo. Entonces, ¿qué indicaba aquí el ángel como algo específicamente exclusivo del tiempo del fin? Si miramos la historia, fíjense, cada generación ha edificado modestamente sobre el conocimiento adquirido por la generación anterior. Por ejemplo, el apóstol Pablo navegó en casi el mismo tipo de barco que trajo a Colón al Nuevo Mundo 1500 años después. Casi era el mismo tipo de barco. Compare eso con nuestro tiempo, cuando hemos avanzado desde el avioncito de los hermanos Wright al transbordador espacial en menos de 100 años. Ese es solo un ejemplo. Porque somos una generación, fíjense, la única generación que ha sido testigo de un crecimiento explosivo en el conocimiento. Para los que no somos tan jóvenes, así como yo, ¿se acuerdan de la antigua serie de televisión, El Túnel del Tiempo? Que solía verse en la década de los 60. El Túnel del Tiempo habla sobre la historia de dos jóvenes que tenían una máquina que podía transportarlos a través del tiempo, al futuro o al pasado. Y en el pasado pudieron revivir acontecimientos tales como el hundimiento del Titanic, la caída de Jericó, la batalla de Waterloo, y en el futuro iban a poder ver hacia dónde se dirigía la tecnología moderna. Y en un episodio, fíjense, ellos viajaron hasta 1978. Y eran dos crononautas, así se llamaban ellos, viajeros del tiempo, y se escondieron como polizones en un transbordador que viajaba a Marte.